Muy buenas noches, ya casi tenemos 30 personas que nos están acompañando. Vamos a dar inicio para ser puntuales. Primero, darle las gracias por acompañarnos en este espacio que pertenece a un proyecto de acción social del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS, de la Universidad de Costa Rica, y que tiene como fin visualizar y compartir parte del conocimiento de más de 31 años en proyectos de investigación que se ha generado desde PRODUS. Esta noche nos acompaña el doctor Rosendo Pujol. Tenemos el honor de contar con su participación con una charla que nos va a hablar de la reducción de desigualdades regionales, un desafío urgente y estratégico. Vamos a hacer una breve presentación de don Rosendo, que creo que todas las personas que estamos por acá, ¿verdad?, lo conocemos. Don Rosendo es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, obtuvo un doctorado en planificación urbana regional con énfasis en transporte y planificación física en la Universidad de Berkeley, en California. También en esa misma casa de estudios obtuvo un máster en planificación urbana y regional y un máster en ingeniería estructural con énfasis de riesgo sísmico. Dentro de su énfasis o especialización del trabajo está la planificación urbana, regional y ambiental, desarrollo sostenible, interacciones del transporte y uso del suelo, sistemas de infraestructura, fortalecimiento de instituciones locales. También es el fundador de PRODUS, ¿verdad?, junto con el doctor Ernesto Arias, y el fundador de la maestría en gestión ambiental y ecoturismo de la Universidad de Costa Rica. Dentro de los honores recibidos, ¿verdad?, por don Rosendo, tenemos el Premio de Ciencia y Tecnología Clorito Picado de 1995. También ha recibido el premio al investigador de la Universidad de Costa Rica y ha sido docente en la Universidad de Costa Rica por más de 35 años y a nivel internacional también. Además fue ministro de Vivienda en la administración Soler Rivera durante los 4 años. Creo que ese es un muy breve resumen del currículum de don Rosendo, a quien le damos la bienvenida y las gracias por participar, ¿verdad?, de sus conocimientos con todas las personas que nos acompañan esta noche. Tenemos ya 40 participantes a los que les damos las gracias por sacar de su tiempo y acompañarnos en esta charla. Al final de la presentación vamos a tener un espacio de preguntas, pero también por medio del chat pueden ir haciendo sus consultas para transmitirlas a don Rosendo al final de la presentación. Sin más, los dejo con el doctor Rosendo Pujol Mesalles. Bueno, muchísimas gracias, Félix. La motivación para dar esta charla es la importancia que tiene esta discusión en Costa Rica en este momento, ¿verdad? Ha habido grandes desafíos de ciertos personajes importantes, algunos de los cuales respeto mucho, diciendo que se aceptan nuevas ideas para ver cómo resolvemos este problema. Muchas veces la gente ya tiene soluciones de carácter ideológico, pero de lo que se trata en este momento es de aprovechar la oportunidad para ponernos a todos a reflexionar y no es la pomada canaria lo que voy a presentar, simplemente es unas reflexiones sobre estos temas. Valga la pena decir que hay un trabajo del cual he revisado muchos trabajos sobre esto, ¿verdad? Que me ayudan a construir opinión o construir pensamiento, pero hay uno que me encontré hoy mismo, ¿verdad? Pues gracias a una persona que está en la audiencia que me indicaba de un trabajo de CEPAL sobre la relación rural-urbana en Costa Rica. La persona Samper, ¿verdad? Y otros dos autores de la CEPAL en México. Entonces, de ese trabajo yo saqué dos mapas que me parece que son relevantes de algunas cosas que nos gustaría discutir, porque esta charla tiene la dificultad de que no es fácil de plantear con muchos elementos gráficos, pero presenta en todo caso 4 mapas que son relevantes una vez que se explican. Así que voy a empezar inmediatamente. Déjenme ver si todo esto está bien. Los mensajes introductorios son los siguientes. Tengo 6 en este caso.
Se ha logrado mucho en la disponibilidad de servicios en las zonas fuera de la GAM y hay enormes oportunidades de seguir avanzando. Eh, Desgraciadamente la pandemia nos presentó un choque tremendo contra las necesidades que planteaba el desafío que teníamos, que es el peor desafío en 100 años en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, 8,000 muertos son muchos muertos, ¿verdad? Y entonces hay que entender que eso fue muy dramático, pero en general el país había estado mejorando sus condiciones en zonas urbanas y rurales por bastante tiempo. Pues, sin embargo, el reducir las desigualdades regionales que definitivamente existen requiere en parte al menos de un empuje local que involucre a muchos diversos actores. Muchos de los cantones más retrasados tienen, digamos, las fuerzas vivas, como se decía en el lenguaje de hace 50 años en este país, son muy débiles y muchas veces esas fuerzas vivas están contrapuestos con las necesidades de la gente o enfrentadas entre sí. Muchas de las políticas tienen impactos cuyos efectos tardan algún tiempo en manifestarse. Y esto es importante porque, por ejemplo, la red de carreteras que voy a presentar es una red de carreteras previa a, a los últimos 20 años, es del 2000. Y eso quiere decir que muchas de las carreteras más importantes de este país no están en esa red de carreteras. Y su impacto no es inmediato, sino que se ha ido fortaleciendo con el tiempo y obviamente va a haber que fortalecerlas más, pero no hacen falta tantas, sobre todo si se construye lo que ya está o se termina lo que ya está programado y medio construido. La crisis fiscal ha significado un enorme debilitamiento de las posibilidades de inversión del Estado y ese yo creo que es la verdadera tragedia del año 23 y del año 24 que se nos viene encima. Y en ese sentido es urgente lograr que se facilite la inversión pública en proyectos críticos. Y no voy a hacer un juicio de cuáles son críticos o cuáles no son críticos, pero me parece que hay bastantes críticos. Y, y todos tenemos derecho a participar en esa discusión. La otra cosa es que las políticas del Estado para mejorar los servicios públicos fuera de la GAM son más importantes que la exención de impuestos a las multinacionales, supuestamente para fortalecer a las zonas periféricas de Costa Rica. Entonces, ahí hay claramente, no es que sean malas, pero no es la mejor política que se puede imponer en este momento. Este es un flujo, los flujos viales del año 2000 en Costa Rica. Dos comentarios, la escala es diferente en la parte central, que es anaranjada, y la parte externa del país, que es azul. Entonces, esto se ve muy fácilmente aquí en la 32. Esta línea muy pequeñita en el mapa de la zona central se convierte en esta línea gruesa cuando ya salimos de la zona central. Eso quiere decir que el valor de las zonas, de los gráficos en café, digamos, son 8 veces más importantes que los azules. Era imposible repetir esto, hacerlo en un solo mapa. Y lo segundo es que el centro de la ciudad, o sea, el borde que no está con rutas es circunvalación, porque realmente los datos del centro de la ciudad eran poco confiables, ¿verdad? Aquí hay varias cosas que mencionar. Por ejemplo, la 27 no estaba, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver cómo en realidad todo el flujo hacia el Pacífico iba por Cambronero. Aquí está la costanera que no estaba terminada. Ustedes la pueden ver aquí prácticamente en la zona de Barú. No estaba terminada. Por otro lado, se puede ver como el Cerro La Muerte es poquísima la gente que pasaba por ahí. Y por otro lado, algo muy importante, prácticamente todos los flujos viales dentro de la GAM y fuera de la GAM, y esto no representa la GAM realmente, pero da un aproximado, son fundamentalmente urbanos. Tal vez los flujos hacia Limón son bastante continuos porque incluyen muchos pesados, pero vean que los flujos hacia las fronteras son prácticamente cero. Estas cosas han cambiado un poquito, pero casi no.
Y entonces los flujos más altos en las zonas periféricas son alrededor de las ciudades, como dije, ¿verdad? Aquí está Liberia, aquí está Punta Arenas, aquí está Limón, Ciudad San Isidro General, Ciudad Quesada, ¿verdad? Entonces eso nos da una idea de cómo era Costa Rica hace 25 años, ¿verdad? Eh, Aquí tenemos un mapa más moderno, que lo saqué del libro que mencioné del señor Samper y de la CEPAL, que son cómo se ve Costa Rica desde el espacio en términos de cantidad de luz, ¿verdad? Esto es una aproximación, pero nos sirve porque es un dato objetivo que se puede medir en cualquier momento y creo que esta medición fue del 2015, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es que es fácil distinguir las ciudades, ¿verdad? Aquí ustedes tienen Ciudad Quesada, por ejemplo. Aquí tienen San Isidro General. Aquí tienen Turrialba. Aquí tienen Guapiles. Aquí tienen Cariari de Pocosí. Aquí tienen Siquirres. ¿Verdad? Hay más mapas en el documento. Y aquí está Punta Arenas y su gran área metropolitana, ¿verdad? Aquí está Jacó, ¿verdad? Etcétera. Entonces nosotros, esta es la estructura urbana de Costa Rica, ¿verdad? Con una enorme concentración en la ciudad, en la zona central. La GAM, bueno, voy a seguir. Entonces, pero este es un reto urgente y estratégico porque no es posible dejar tanta gente atrás. Aquí no estamos dejando, por supuesto que los millonarios de Guanacaste, los millonarios de la zona sur, etcétera, no están atrás, pero la gran mayoría de la población que está en estas zonas está pasándola mucho peor que en el centro. Y yo quiero dejar claro algo, es que las concentraciones de pobreza más grandes de Costa Rica están en la GAM. No nos engañemos sobre eso. Pero las proporciones de pobreza más grandes están fuera de la GAM en los cantones periféricos. Entonces, la política tiene que tomar en cuenta las dos cosas, ¿verdad? La otra cuestión es que esto tiene graves impactos políticos porque crea una gran desilusión, una gran desesperanza, que es la palabra más peligrosa que yo me he encontrado para describir el fenómeno, de que no se puede mejorar. Y nosotros, en particular en la universidad, tenemos que crear ideas, crear conceptos, crear propuestas que permitan que esa desesperanza no se siga propagando a pesar del gobierno corriente o el anterior o el trasanterior. Esto es un problema de política de Estado y es un problema país. Entonces, la desigualdad regional significativa bloquea oportunidades para muchos, que es lo que acabo de decir, pero también disminuye las oportunidades para todos. Tener un país totalmente desigual no nos ayuda. Y quiero decir algo más. Las desigualdades regionales en casi todos los países de América Latina, para no exagerar, pero casi todos, son mucho peores que en Costa Rica. Entonces no es cuestión de rasgarse las vestiduras y decir que qué barbaridad, etcétera, sino decir, no importa que no estemos tan mal como otros países, tenemos que mejorar. Pero hay una paradoja en esta cuestión que todavía hace más importante el asunto. Muchas comunidades de la periferia de la GAM y de Costa Rica son las que tienen más responsabilidades en el cuidado de los bienes naturales del país, pero muchas de ellas no han logrado establecer eso como oportunidades, sino que lo ven como una restricción, ¿verdad? Y varios alcaldes, el de Bosa, el de Dota y otros más, hablan de los parques nacionales como un obstáculo al desarrollo cuando en realidad debería convertirse en un potenciador del desarrollo en esas zonas. Porque hay una cosa muy importante, la cantidad de tierra que se puede usar en OSA por habitante es mucho mayor que en casi cualquier cantón de la GAM. Entonces, no, por supuesto que hay agricultura y ganadería que requiere más área, pero no nos engañemos de que están completamente encerrados por las zonas naturales. Pero el país necesita de esas áreas de protección y ellos son los guardianes y los protectores de esas zonas de protección. Entonces es urgente convertir la baja densidad y el aislamiento en oportunidad de ventas de servicios recreativos, ecoturismo, turismo rural comunitario, productos agrícolas de alto valor agregado y venta de servicios ambientales. Alguna introducción conceptual más específica. Los análisis deben basarse en datos y conocimiento.
En este caso, lo que estamos formulando hoy es una serie de hipótesis que espero que podamos convertir en análisis cuantitativos posteriormente. Exportar al resto del país, y esta es una diferencia fundamental que quisiera recalcar, es para la economía local tan importante como hacerlo al exterior. COMEX ha sacado toda una lista de los exportadores en cada distrito, en cada cantón de Costa Rica, y hay bastantes sorpresas, ¿verdad? Igual que cuando el Banco Central saca el Producto Interno Bruto por cantón, hay cosas tan obvias que parecen muy simples, ¿verdad? Como por ejemplo, que gran parte del dinamismo económico de Liberia es por la existencia de la planta de la Coca-Cola ahí. Ahora, necesita la Coca-Cola, se la pusieron antes de la exención, necesita la Coca-Cola, ¿cómo se llama? Subsidios con descuentos adicionales en sus impuestos, etcétera. No creo. La Coca-Cola tiene ahí la fuente produce concentrados para bebidas y ahí tiene el azúcar que viene de los ingenios que están muy cerca, tiene el aeropuerto para exportarlo a todo el mundo. O sea, de pasar de Calle Blancos y de Tibás y La Uruca a ese lugar es una gran ganancia para ellos. Es una gran ventaja y ahora se han convertido en una gran empresa que domina las exportaciones de Liberia. Pero vean qué interesante. Produce, no creo que lleguen a 100 trabajadores los que trabajan en la Coca-Cola. Por ahí tengo el dato, pero en este momento no preciso. Pero eso quiere decir que desde el punto de vista de empleo, el impacto es cercano a cero. Entonces, esas son las paradojas de estas cosas, ¿verdad? Y tenemos que ser claros con respecto a eso. La ideología ha dominado la discusión de que bajarle los impuestos a las transnacionales era lo esencial, ¿verdad? Y esa fue una de las motivaciones que me hicieron empezar a investigar este tema y a formular hipótesis alternativas a eso. El corolario, ahora creo que todo el mundo está de acuerdo, ya que eso ya se aprobó, que con eso no basta, con eso no es suficiente, hay que hacer otras cosas. Bueno, ahora empezamos a discutir en serio qué hacemos. El corolario es que se minimizan casi todas las acciones de política o inversión de Costa Rica, porque había que pasar esa ley. Bueno, ya la pasaron, ahora tenemos que ver qué hacemos. Las desigualdades son inevitables en algunos de los múltiples variables que definen calidad de vida y productividad. O sea, no es posible pensar que todos podemos ser iguales, ni hoy, ni mañana, ni dentro de 10 años, ni dentro de 20, 30. Pero eso es normal en las sociedades capitalistas y dinámicas donde todas las personas tienen un margen para la toma de decisiones. El problema real es cuando esas desigualdades crecen tanto que producen divisiones y tensiones aprovechadas por actores que no piensan en el bien colectivo como objetivo valioso, ¿verdad? Entonces voy a dar algunos ejemplos más adelante de cuál es el problema, ¿verdad? Definición del problema. La población del país está altamente concentrada en la GAM, entonces aquí empezamos con problemas. La gente dice, es que en la GAM está toda la industria, en la GAM está todo esto, en la GAM, y es que la GAM tiene más de la mitad de la población. Y si usted toma en cuenta toda el área alta de Costa Rica, que es la región central, ese porcentaje fácilmente va a llegar al 64-65%, si nos vamos de San Ramón a Turrialba. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos es un enorme monstruo, que algunos pueden estar de a favor y otros en contra, y unos pequeños lugares alrededor en las costas, en las zonas bajas y en las zonas fronterizas. Esa es la realidad costarricense. Entonces, y es producto de la historia, es producto de la evolución histórica de estas cosas. Entonces, obviamente hay grandes desigualdades entre regiones en oportunidades de servicios públicos, en particular en la educación pública primaria y secundaria, yo diría que universitaria también, ¿verdad? Porque a pesar de que se han hecho esfuerzos, por ejemplo, no se puede terminar la carrera de ingeniería civil en Liberia. Ahí se pueden hacer los primeros semestres, pero hay que venir a San José para poder aprovechar, digamos, la riqueza de los profesores que hay dentro de la sede de Rodrigo Facio.
También la atención médica especializada es muy escasa en muchas ciudades periféricas de Costa Rica, a pesar de que pueden tener hospitales como Liberia, etcétera. Eso se ha ido corrigiendo, pero no se ha corregido completamente. ¿Hay un camino para seguir corrigiéndolo? Por supuesto que hay. El problema es que si no se le paga a la caja lo que se le debe, entonces no hay recursos para que la caja pueda seguir haciendo eso, ¿verdad? Y el otro asunto muy importante es que en Costa Rica mucha gente ha hablado de proporciones de población en pobreza y pobreza extrema muy grandes en las zonas costeras, pero en realidad el problema central son las zonas fronterizas y hay zonas costeras que no tienen tanto problema. Y aquí los datos que voy a presentar dentro de un momento son a nivel cantonal, pero si, por ejemplo, San Carlos lo dividimos por distritos, los distritos al norte de San Carlos, ¿verdad? Están increíblemente atrasados con respecto a Ciudad Quesada. Entonces, en cierta manera, el problema nuestro es las fronteras. Y eso está ligado a que no tenemos realmente un desarrollo transfronterizo importante con Panamá y especialmente con Nicaragua, ¿verdad? O sea, no es una cuestión de qué tipo de gobierno hay en Nicaragua, que es un enorme problema, sino de que en realidad el desarrollo local existe en esas zonas transfronterizas, pero tiene una magnitud muy pequeña y muchas veces bastante ilegal. Entonces, en ese sentido, no es un motor de desarrollo, no digamos para el resto del país, no es un motor de desarrollo para esas zonas fronterizas. Entonces, cuando vemos la estructura de los asentamientos humanos de Costa Rica, y yo hice un estudio histórico para un libro sobre sistemas urbanos, lo terminé hace 2 años. Básicamente, lo que es claro es que las ciudades de Costa Rica han estado cambiando a lo largo de los siglos, pero nosotros tenemos un país en donde el crecimiento se ha dado del centro, fundamentalmente del centro hacia la periferia, ¿verdad? Y eso es muy curioso, muy raro, no es muy común en América Latina tener esas cosas. Buenos Aires es el centro y se movieron hacia el norte, pero el centro está en el borde del país, igual Montevideo, igual San Pablo y no tanto costa, pero Río de Janeiro es una ciudad costera. Entonces, nosotros tenemos una estructura espacial que ya no podemos cambiar y que tiene muchas razones de ser, o tenía, porque nuestros productos de exportación dependían de esa habilidad de nuestros cultivos para ajustarse a un clima muy particular que tenemos en el Valle Central, ¿verdad? Pero luego hubieron colonizaciones, primero hacia San Ramón, en la zona de San Ramón, luego hacia la zona de Turrialba, luego hacia la zona de Los Santos, luego hacia Pérez Celedón y el norte de Ciudad Quesada, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta que nos tenemos que hacer y que creo que tenemos que exigir más, y de nuevo, no es un problema de gobierno, es un problema de Estado. ¿Qué responsabilidad tienen las políticas del Estado por omisión o mala ejecución en que los resultados observables de desigualdades regionales? Y yo señalé el caso de las carreteras. El caso de las carreteras muestra que carreteras que se hicieron hace 20 años todavía no han terminado de impactar a Costa Rica. Pero eso también es cierto sobre la construcción de hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, en cierta manera, nosotros tenemos mucha impaciencia y los ciudadanos de estas zonas todavía más, y hay que responder a esa impaciencia, pero no podemos ser irracionales en cuanto a cómo hacer que este desarrollo salga más equilibrado. Entonces aquí, este es un mapa que en realidad lo saqué de este libro porque era el más interesante y es un mapa cantonal. Lo que pasa es que los mapas cantonales son muy engañosos. Y yo les di el ejemplo de San Carlos, que aparece, estos son quintiles, ¿verdad? O sea, los 80 y resto en este momento, yo creo que no sé cuántos había, pero digamos que hubiera 80 cantones o 81, 82. Eh, y esta es la zona central del país, como ustedes pueden ver, incluye Turrialba, incluye San Ramón completo.
Entonces, y también Puriscal, ¿verdad? Por aquí. Esta zona central del país tiene una gran cantidad de cantones en gris, que son los más ricos de Costa Rica. Y posteriormente tenemos los celestes, que también casi todos están concentrados aquí, porque esto es parte de, esto creo que es Río Cuarto. Y bueno, aquí hay uno en Guanacaste, pero básicamente me voy a concentrar en los 20 más pobres o con menos disponibilidad de recursos, etcétera, ¿verdad? Esto no está medido por, ¿cómo se llama? Por ingreso necesariamente, sino por un montón de variables. Entonces ustedes pueden ver que está casi todo Limón. Aquí podríamos discutir si realmente estos dos cantones son de frontera o son costeros, Limón y Matina, pero básicamente estos que están aquí todos son fronterizos de una manera u otra, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en estos que están aquí, este Sarapiquí y los distritos al norte de Ciudad Quesada, o sea, de San Carlos. Entonces, en realidad yo creo que el problema de pobreza en Costa Rica es un problema fronterizo, es un problema de aislamiento que tiene mediciones físicas o que se pueden estudiar estudiando transportes y los tiempos de viajes, y se pueden estudiar viendo qué clase de servicios tienen estas zonas y cuántas personas quieren ir ahí a trabajar, cuántos maestros no renuncian cuando los mandan a Opala, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, este es un mapa que simplemente en las carreras de hacer la presentación, pues surgió como alternativa. La otra cuestión importante es que las zonas periféricas tienen más disponibilidad de recursos naturales. En realidad tienen agua potable, ¿verdad? Esencial para comunidades, hotelería y agricultura, pero que requiere inversión e infraestructura en captación, potabilización, conducción y distribución. Y el país ha establecido una serie de asadas que son las que se encargan de eso en, en las zonas rurales de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ellos tienen ventaja, pero no basta con disponer de agua. Hay que cuidarla, hay que vigilarla. Tienen suelos fértiles, disponibilidad de lluvia, recursos mineros, posibilidades de pesca y de acuicultura. Y también los recursos naturales protegidos por el Estado y actores privados que son el gran atractor del turismo en todas partes de Costa Rica y yo diría que de muchos países del mundo. Y finalmente tienen tradiciones culturales que pueden facilitar exportaciones de bienes y servicios y atraer turismo nacional e internacional. Y entonces aquí vienen unas cosas muy interesantes. ¿Necesitaba bajarse los impuestos a las inversiones turísticas en las zonas costeras de Costa Rica? No lo sé, ustedes dirán. Entonces, sin embargo, también hay recursos humanos, también es crítica pero es crítica la existencia de consumidores locales con ingresos más altos que pueden comprar bienes más sofisticados y costosos. Y en ese sentido, lo que quiero argumentar es que si nosotros queremos fortalecer las zonas periféricas de Costa Rica, sean costeras o no sean costeras, hay que fortalecer las ciudades de esas zonas periféricas. Y esto significa fortalecer con instalaciones públicas y privadas que esas ciudades tengan una serie de posibilidades de calidad de vida lo más equivalente posible a la GAM, evitando todos los problemas de congestión y de contaminación, etcétera, que tenemos en la GAM. No es fácil, pero eso es un desafío. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de Guanacaste, se puede pensar en economías de aglomeración producto de la integración de las diferentes ciudades que ahora con las nuevas carreteras que ya están terminadas, bueno, yo diría que desde Limonal hasta Liberia está prácticamente terminada, y que faltan, ¿verdad? Habrá que arreglar el puente del Tempisque también, que es un problema, digamos, del país, ¿verdad? No podemos, habrá que esperar a que se pueda tener recursos para hacerlo. De hecho, ya está programado, creo. Pero en todo caso,
Lo importante es que se necesitan políticas de igualdad de oportunidades exitosas, pero que necesitan una renovación para ayudar a reducir las actuales desigualdades regionales. Yo desde hace muchísimos años he dicho que las zonas rurales de Costa Rica son las menos rurales de toda América Latina, ¿verdad? Son las menos rurales porque tienen, primero porque es un país muy pequeño y es muy fácil llegar hasta el centro, ¿verdad? Pero por otro lado, los servicios públicos se han descentralizado de una forma extraordinaria. Lo que está pasando en este momento en Centroamérica de provisión de electricidad, etcétera, etcétera, Costa Rica lo hizo 20 o 30 años, estoy hablando de zonas rurales, lo hizo hace 20 o 30 años. Las comunidades tienen agua, en parte porque nosotros tenemos una abundancia de agua de lluvia utilizable, o sea, no todo es esfuerzo humano, sino que hay mucho de capital natural. Pero en todo caso, es necesario que la electricidad tenga calidad, que eso viene dado por los 5 9 de garantía de que la electricidad no se va a interrumpir en ningún momento y que, sobre todo que el nivel de voltaje no va a bajar. Y cuando hablamos de agua potable, obviamente tenemos que hablar de confiabilidad, cantidad, calidad bacteriológica, física y química. En el caso de educación, ahí lo ven por supuesto, pero el gran problema, tanto en zonas rurales como urbanas, es que el currículo no es completo. Los niños no reciben la misma educación en diferentes escuelas, solamente unas pocas tienen currículum completo. Entonces ustedes ven a los niños entrando a las 7 de la mañana y antes de las 12 ya están afuera. En la Carpio, en la vieja escuela que ya desapareció, había 3 turnos de escuela. Y todavía debe haber alguna escuela en Costa Rica que tiene 3 turnos. Eso simplemente es una estafa, eso no es educación de calidad. Y no es un problema solo de las zonas rurales, también es en las zonas urbanas más empobrecidas. Entonces, salud, cercanías a los EBAIS, calidad y diversidad de los servicios de salud. Apoyo tecnológico y administrativo a las asadas en las zonas rurales de Costa Rica. A mí me consta, porque inclusive Produce ha ayudado en esto con ayuda de Cruza, precisamente, pero también él ha hecho unos esfuerzos enormes en los últimos años para fortalecer a las asadas. Pero las asadas necesitan un fortalecimiento continuo de asesoramiento para funcionar, para mejorar sus habilidades técnicas y administrativas. Y bueno, Internet, confiabilidad y cobertura. Quiero mencionar un elemento histórico. Cuando se hizo la planificación en el ICE del sistema celular, se les exigió que hubiera servicio en todas las capitales distritales de Costa Rica. Si ustedes se fijan cómo están distribuidos los distritos, que son 550 por ahí, obviamente eso implicaba una cobertura de telefonía celular enorme, ¿verdad? Por supuesto, luego se descubrió que las carreteras no tenían telefonía celular, etcétera, y pues poco a poco se ha ido mejorando. Pero existen muchos dilemas. ¿Ponemos o no ponemos antenas en los parques nacionales? Se las dejo para que ustedes lo reflexionen. Este es un mapa que se hizo precisamente en un trabajo que hice sobre los sistemas urbanos de Costa Rica. Y entonces aquí ustedes ven las principales ciudades. Las principales ciudades de Costa Rica han estado cambiando, no son las mismas que eran hace unos años. Pero ustedes pueden ver que en este momento tenemos, y esto es un mapa, creo que del 2011, para los que conocen, me lo hizo Diana, que ahora está en Canadá estudiando. Pero básicamente ustedes pueden ver cómo aquí tenemos un anillo, en el caso de Liberia, tenemos otro anillo aquí, la 4 ha mejorado muchísimo. Aquí tenemos la 32 que está en proceso de mejora, aquí está la costanera que no existía hace 25 años y aquí tenemos la 2 que abre muchas posibilidades. Por supuesto, hay falta de redundancia, mucha falta de redundancia. Esta es la carretera Tablillas, ¿verdad? Que va a los Chiles. Y eso es un gran peligro para que en algún momento un fenómeno natural como un terremoto o un gran huracán interrumpa la vialidad. Entonces, algunas soluciones que algunos imaginan que son las grandes son algunos mitos muy extendidos que se conciben como panacea.
el desarrollo vendrá de las grandes inversiones extranjeras y no del desarrollo de base local en un sentido amplio. Eso no es cierto. El Estado central ha abandonado por completo las zonas periféricas. Yo no creo que sea cierto. ¿Verdad? Es muy fácil políticamente en una campaña o en un gobierno que quiere decir que todos los gobiernos anteriores fueron un desastre, decir esas cosas, pero los hechos no, no, no lo muestran, a pesar de que hay enormes problemas de calidad y eso ya algunos los hemos discutido. El Estado debe bajar los impuestos a las transnacionales que se instalen en zonas periféricas. Eso ya no es discusión, pero lo puse porque es muy importante. El otro mito es crear cantones adicionales. Es esencial para que un distrito se desarrolle, para que las instituciones nacionales le pongan atención y permitan crear un grupo de funcionarios con salarios relativamente altos. Entonces, yo tengo la impresión de que es lo segundo, que no se trata de desarrollar la zona, sino de desarrollar los bolsillos de algunas personas que promueven estas cosas. Algunas clarificaciones, que eso es parte del argumento de que en realidad Costa Rica no ha abandonado las zonas rurales, ¿verdad? La proporción de las soluciones de vivienda del Estado, al menos en la última década, y me refiero a los últimos 3 gobiernos, por lo menos, ha sido predominantemente fuera de la GAM. En la GAM, a pesar de que tiene más de la mitad de la población, solo se entrega, y tienen las mayores concentraciones de pobreza, solo se entregan una sexta parte de los bonos de vivienda. Entonces, digamos que tengamos calma cuando decimos que hemos abandonado las zonas rurales. En muchas de las vías de las zonas periféricas del país, los flujos viales son bajos y no compensan en un análisis estrictamente microeconómico el costo de su mantenimiento. ¿Por qué hay que tener esas vías nacionales en buen estado? Porque eso es desarrollo, es integralidad del desarrollo costarricense y no hay que dejar ninguna región atrás, que ese es un principio de las Naciones Unidas. Ninguna persona atrás, dicen, para más precisión. Pero nosotros, creo yo, muchos costarricenses creemos en esto, yo entre ellos. Obviamente las inversiones nacionales y extranjeras dedicadas a las actividades turísticas se han concentrado en lugares fuera de la GAM y en muchas zonas ha promovido el empleo y las oportunidades para su población, en particular para muchos con poca formación formal. Hay muchos hoteles que tienen todo un sistema. Punta Islita es un ejemplo que conozco con detalle, que tiene un sistema para ir dándole a las personas que entran simplemente sin ningún conocimiento, cursos que puedan eventualmente convertirse en personas que tienen mayores salarios, mayores responsabilidades y mayor impacto en esas actividades económicas. Un último caso, el precio de los combustibles en diferentes lugares de Costa Rica es uniforme. No hay ningún país en América que tenga, incluido Estados Unidos, por supuesto, y Canadá, o España en Europa, que tenga el mismo precio de los combustibles en diferentes lugares. Ustedes dirán porque es un monopolio, etcétera, etcétera. Pero básicamente los consumidores de combustibles, que somos la gran mayoría del centro de la ciudad y del centro de la GAM, estamos subsidiando el transporte de combustibles a Paso Canoas, a Puerto Viejo de Sarapiquí, a, yo qué sé, a Pital y a los chiles, porque ahí transportar combustibles es mucho más caro que simplemente ir a sacarlos de Limón, de Barranca o de Ochomogo, ¿verdad? Entonces, esas son cosas, no es mucho, es una cosa pequeña, pero muestra que en realidad la política costarricense ha sido de tratar de mantener una unidad nacional más allá de los eslogan electoreros, ¿verdad? Debilidades que se deben superar. Bueno, aislamiento relativo en parte de la posición geográfica fronteriza. Fíjense que aquí el problema es fronteriza y ahí pongo costera, pero en realidad estoy convencido que el tema crítico es frontera. Una frontera con un país que está mucho más subdesarrollado o con una región, en el caso de Panamá, que no es el centro de la economía panameña ni mucho menos y que no está subdesarrollada, pero
que no tiene, digamos, esa dinámica que pudiera integrarnos en un desarrollo transfronterizo. Baja densidad de población que dificulta alcanzar economías de escala de aglomeración. Otro punto que no se menciona mucho, pero la vulnerabilidad y baja resiliencia ante amenazas naturales. Los eventos de amenazas naturales son mucho más frecuentes en esa zona, sino porque las vulnerabilidades sean más grandes. No, es que las amenazas en sí son más grandes. Por ejemplo, en el centro de Costa Rica, en el centro del Valle Central, difícilmente va a haber un terremoto de más de 7 grados de magnitud Richter. Pero el de Limón fue de magnitud 7.6, ¿verdad? Que es una escala que significa, como es logarítmico, es probablemente 20 veces más que el máximo que se puede esperar en energía en el centro del país. Entonces, ahí hay cosas que hay que mencionar. Luego, fuertes desigualdades sociales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Cabo Velas pasó de un consumo eléctrico muy bajito, de gente muy humilde, y aparecieron unos millonarios en la costa, en grandes condominios, y ahora tiene el promedio de consumo eléctrico más alto del país, ¿verdad? Entonces, no nos engañemos con ese tipo de situaciones. Ausencia o debilidad de una red de pequeños empresarios que superen parcialmente el pequeño tamaño de pueblos y ciudades de cada región. Mala calidad de la educación, escuelas unidocentes con currículo incompleto, personal de educación deficiente y o poco comprometido. Y obviamente en esto hay de todo en todas partes y es peligroso decir cosas así, pero digamos que en promedio un estudiante de esa zona recibe una educación más deficiente que en otras partes. Poca diversidad de las actividades productivas. Esto es muy importante. Cada región tiene un monocultivo y tiene monopolios regionales en eso. Por ejemplo, la piña en toda la zona Brunca está manejado por Pindeco. Toda. Y Pindeco tiene prácticamente todas las concesiones de agua que salen de Talamanca. Investiguen. Entonces ese es un problema. Entonces tenemos piña y tenemos, en el caso de la zona Brunca o la región Brunca, tenemos piña y tenemos palma africana. ¿Y qué más? Plátano tal vez. Y si nos vamos a Limón, tenemos banano. ¿Y qué más? Y si nos vamos al norte, tenemos, bueno, por supuesto, piña. Piña está en todas partes en este momento, en la zona de Pérez Celedón y a la zona Brunca, ¿verdad? Y si nos vamos al Pacífico Central, en cultivos lo que tenemos es palma africana, el cultivo de arroz nunca despegó, hay arroz también en la zona Brunca y en Guanacaste, pero en general tenemos una economía muy centrada en unos pocos productos que dependen muchas veces de fenómenos naturales y de fenómenos del mercado mundial bastante complicados. Y muchos del sector privado está dividido o es poco innovador, dominado por personas que defienden sus privilegios y no por innovadores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mitiga la pobreza? Bueno, existencia de pequeñas propiedades, que ha sido la gran virtud del Valle Central. Existencia de cooperativas de pequeños productores, lo mismo. Las un motor de desarrollo importante. En este momento hay, digamos, no voy a hablar de esto ahora, pero digamos que uno podría cuestionar muchos de los manejos que se dan en el sistema cooperativo o en agrupaciones de cooperativas, pero históricamente las cooperativas han sido absolutamente esenciales en el desarrollo costarricense, pero esas cooperativas son fundamentalmente un fenómeno del Valle Central en su gran mayoría. Escuelas públicas como elemento central de socialización y desarrollo, existencia de organizaciones comunales locales como asadas, juntas escolares y otras. Las asadas son muy importantes en el desarrollo cultural de Costa Rica y en el desarrollo económico de Costa Rica. Y por otro lado, en general, tenemos que tener servicios públicos de agua, electricidad, educación y salud de calidad. Y ahí la palabra mágica es calidad. ¿Cómo definimos calidad? Y ahí
calidad es algo que no, cuyo objetivo es cambiante. Hoy podemos considerar que esto es de calidad y mañana ya no nos satisface. Yo creo que mucho de lo que pasa hoy es que nuestros criterios de calidad se han vuelto extremadamente exigentes y que las instituciones también se han burocratizado y han tenido problemas administrativos y entonces tal vez ha bajado la calidad, pero yo creo que más que bajar la calidad ha sido que ha subido las expectativas de la población y eso está bien, eso está bien. Por otro lado, yo insisto, para cualquier cantón o por cualquier distrito, por cualquier población, exportar no tiene que ser hacia afuera, es hacia adentro también, hacia el resto del país. Y en ese sentido es un poco, casi todos los trabajos de Procomer están totalmente focalizados en qué se exporta afuera de Costa Rica. Pero no se le puede pedir que exporte afuera de Costa Rica a todos los distritos de este país. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, pero básicamente lo que necesitamos es mejorar el valor agregado de esos productos naturales, ya sean agrícolas, pesqueros, acuícolas o de agregados para la construcción de alguna manera. Entonces, en ese sentido, lo que también es muy importante es la palabra confianza. La palabra confianza es que yo confío en mi socio, yo confío en mi cliente, yo confío en mi suplidor, porque de esa manera yo tengo garantías de que las cosas pueden funcionar. Una vez yo hablé con un empresario turístico de la zona sur, bastante conocido, no voy a decir quién es, etcétera, pero llegó luego a puestos importantes. Y él me decía que importaban las lechugas en avión desde Cartago, básicamente. Cuando en Cotobruz, sobre todo en San Vito, ¿cómo se llama? En el cantón de Cotobruz, exactamente, se podía sembrar esas cosas. Pero ellos no tenían confianza en esos suplidores. Entonces, el proceso de generar desarrollo en una determinada región tiene que pasar por un avance en la confianza, un avance en la seriedad, un avance en no mentir, en cumplir con la palabra que uno dio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es difícil. Eso es difícil cuando hay tantos ejemplos de personas que hacen todo lo contrario, aquí y afuera, sobre todo. Tipología, aquí tengo otra cosa, tipología de factores que aumentan el potencial para actividades económicas de exportación. Entonces, los sistemas naturales, las universidades que permiten, por ejemplo, en el caso de Guanacaste, la carrera de turismo ecológico ha sido fundamental para dotar de personal a la gente de los hoteles y a la gente de las actividades turísticas en general. Las carreras de computación empresarial o informática empresarial que se crearon hace 20 años, y aquí hay que darle el mérito a Javier Gainza, primer director de esa escuela. Esas carreras han sido fundamentales para poder crear una cultura empresarial en muchos lugares de Costa Rica y eso está en todos los centros regionales. Esa carrera no se da en la sede central, ¿verdad? Tampoco se da turismo ecológico aquí en la sede central. Entonces, en cierta manera, hay oportunidades. Ni hablar de todo el esfuerzo que han hecho las universidades para desarrollar nuevas especies de frijol, de papaya, etcétera, que yo a veces compro cuando voy a la feria. Por supuesto que ayuda a tener puertos, aeropuertos, centros de investigación y atractivos turísticos excepcionales, pero no son lo más importante, a pesar de lo que diga el alcalde de Osa, que está obsesionado con poner un aeropuerto ahí a la par de Palmar, ¿verdad? Eso no es lo más importante. Lo más importante es preservar el ambiente natural para que los turistas se sientan motivados para llegar ahí. Y hay que transformarse. Muchos de los pescadores de las zonas pesqueras del sur de Costa Rica en el Pacífico se han convertido en
guías turísticos. No quiere decir que se ha democratizado, no quiere decir que la pobreza ha desaparecido, pero ellos han pasado de la pesca a ser guías turísticos. No todos lo pueden hacer, pero en algunas zonas del país sí se puede. Nuevas actividades económicas, y ahí hay una lista de posibilidades que mucha gente está explorando. Y yo creo que lo está haciendo con éxito, pero se puede avanzar mucho más. Por ejemplo, el cacao es un producto que yo le tengo mucha fe, la apicultura, etcétera. Sigamos. Vamos a ver. Oportunidades de que hay que hacer algo. Educación primaria, mejora de la salud, ya lo dije, mejoramiento y construcción de infraestructura física, en particular suministro de aguas y resiliencia y redundancia en las ciudades. Y hay que evitar botar la plata en proyectos que no son realmente útiles, comparado con las otras necesidades. Los famosos túneles falsos del Surquí, que el Colegio Federado de Ingenieros absurdamente sigue apoyando, hospitales sin justificación adecuada, ¿verdad? Puedo mencionar algunos, pero prefiero quedarme. En todo caso, definitivamente el de Punta Arenas, el de Turrialba y el de Cartago me parecen prioritarios los tres. Promover nuevos servicios, y aquí hay varias cosas que ustedes pueden leer. Esto va a quedar en el sitio de Produce. Una de las cosas más importantes, disponibilidad de especialista de la caja fuera de la gama. Hace como 2 años se instaló un sistema para, ¿cómo se llama? Para diálisis en Guanacaste, en Liberia. Y ustedes saben que toda esta gente que trabaja cortando caña en Guanacaste con altas temperaturas tienden a tener problemas en los riñones. Entonces, muy jóvenes relativamente, terminan necesitando una cuestión muy dolorosa que es la diálisis. Bueno, el hecho de que la caja estableciera esa posibilidad en Liberia le simplifica la vida a centenares de personas. Y esas son las cosas que tenemos que avanzar, esos desarrollos. Por supuesto que lo mejor sería que no se enfermaran poniéndole agua, poniéndole zonas cubiertas, pero muchas de esas cosas ya se están haciendo y están reguladas. Ampliar y fortalecer la desconcentración. Aquí quiero resaltar el proyecto PACUME de Guanacaste a cargo de Senara, que fue fantástico, y los centros de comercialización agrícola regional que ya se crearon en Guanacaste y la zona sur. Antes había necesidad en esas zonas de venir prácticamente a Senada a buscar vegetales, o sea, verduras, digamos. Estimular la desconcentración de empresas privadas. El nuevo proyecto que rebaja los impuestos y cargas sociales podría ayudar. Yo no digo que no va a ayudar, podría ayudar. Mejorar las posibilidades de relación entre diferentes regiones, identificar oportunidades de mejora de competitividad en las actividades de exportación existentes o potenciales. Una conclusión es que es necesario tener acuerdos políticos mínimos entre las fuerzas económicas y sociales locales y contra las contrapartes nacionales. Una ciudad intermedia que sirva de anclaje con la GAM y los mercados externos. Eso quiero resaltarlo fuertemente. Si usted no tiene una ciudad intermedia que sirve de capital regional o subregional, por ejemplo, subregional puede ser Nicoya o puede ser Santa Cruz. La regional en Guanacaste obviamente es Liberia. Y tenemos Ciudad Quesada, y tenemos San Isidro General, y tenemos Turrialba, y tenemos Pocosí, y tenemos Limón. Pero hay ciudades subregionales como Ciudad Neily, ¿verdad? Entonces esas son las que tenemos que darle importancia. Y corolarios finales, las zonas periféricas del país, en particular la zona alta de Alajuela, y en particular el sur del Cantón de Grecia, no necesitaban una reducción de impuestos. Más bien, el problema que tiene Grecia en este momento, y lo digo con un gran lamento, es que tiene una vialidad que es completamente insuficiente para el nivel y el acelerado desarrollo que está teniendo. Pero ese desarrollo se hubiera dado igual si no se hubiera aprobado esa ley. Entonces, el problema es que la zona de Occidente no se está beneficiando de la ley. Primero va a haber que saturar hasta la saciedad a Grecia y congestionarla hasta al estilo Santana, ¿verdad? Que ya está muy congestionada,
Y de nuevo cometemos el mismo error absurdo de no planificar la red vial conjuntamente con el desarrollo urbano, ¿verdad? La otra cosa es que en cada lugar las prioridades deben ser diferentes. Aquí puse seguridad ciudadana, pero seguridad ciudadana no es un problema tan grande en Liberia y no es un problema, a pesar de los casos que hay de eso, y tampoco es un problema tan importante en San Isidro General, pero es un problema muy importante en Limón y Punta Arenas. Entonces eso hay que enfrentarlo. El Internet, agua potable de calidad, por ejemplo, el agua potable es un enorme problema en San Isidro General, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada lugar tiene sus cosas. San Ramón en este momento tiene una sede nueva de Lina de lujo. Entonces, ese ya no es el problema. Hay que pensar en otras cosas. Y finalmente, hay que lograr una organización social integrada que distribuya en cierta manera los beneficios del crecimiento y que permita que esas sociedades locales puedan exigirle al resto del país apoyo no a ciegas, sino apoyo con una base local que diga lo más prioritario en este momento es eso, porque los burócratas de San José no van a saber exactamente dónde le huele el zapato a la gente, a menos de que la gente haga un esfuerzo organizado por decírselos. Y eso es todo, gracias. Creo que me pasé, pero bueno. Muchas gracias a don Rosendo por esta charla. Creo que el público está muy complacido con la calidad y ha sido una oportunidad muy importante de visualizar todo ese, ¿verdad?, bagaje que tiene don Rosendo y la experiencia que ha desarrollado para identificar esas oportunidades, esas debilidades del sistema, ¿verdad?, que tenemos en cuanto a las regiones. Y hay bastantes preguntas que vamos a generarle a don Rosendo, ¿verdad? Pero nuevamente reiterarle las gracias por el tiempo y a las personas que nos han estado acompañando.